Si ya están listos para la enseñanza de hoy, vamos a el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Vamos a leer ese versículo tan hermoso que nos habla de cómo era la vida de los primeros creyentes y lo que estamos procurando en esta etapa de transición también para nuestra vida, nuestras familias y nuestra iglesia. Si ya están ahí, vamos a leer Hechos 2:42 y lee conmigo, vamos a leer todos juntos este versículo. Dice así, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más, pero más fuerte, que nos escuchemos más fuerte que el esmeril. ¿Sale? Dice así, juntos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El día de hoy vamos a entender de manera más plena cómo esto se cumple en la vida de la iglesia. Vamos a aprender y vamos a irlo desglosando para que tú y yo sepamos qué es, número uno, perseverar, porque la enseñanza del día de hoy se va a centrar en perseverar en la doctrina. Con el favor de Dios iremos aprendiendo después qué es la comunión unos con otros, qué es y qué representa el partimiento del pan y también las oraciones. Así es de que el día de hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Cierra tus ojos y acompáñame y pídele al Señor conmigo. Padre, esta mañana queremos pedirte una sola cosa. Háblanos. Háblanos de manera que nuestro entendimiento, nuestro corazón sea transformado y podamos conocer cuál es tu propósito para tu iglesia. Ayúdanos a aprender qué es perseverar en la doctrina y ayúdanos a realmente, no solo entenderlo, sino a realmente vivirlo y que podamos juntos como iglesia perseverar en la doctrina de los apóstoles, esos siervos tuyos que escogiste para dejarnos este legado espiritual. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que tiene el poder de transformarnos y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, como hijos de Dios, debemos perseverar en la doctrina por el bien de nuestra relación con Dios, porque somos hijos de Dios. Por eso empecé diciendo como hijos de Dios. Debemos perseverar en la doctrina para que nuestra relación con Dios esté correcta. Pero no solo como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, también debemos perseverar en la doctrina por el bien de nuestra iglesia local, para que entre hermanos en Cristo nos podamos llevar adecuadamente y llevar las relaciones sanas. Ahora, no solo como hijos ni como hermanos, pero también como varones o como mujeres, debemos perseverar en la doctrina por el bien de nuestra familia. También, porque el conocer la doctrina va a beneficiar espiritualmente muchísimo a nuestra familia. Como hijos jóvenes, deben perseverar en la doctrina por el bien de su relación con sus padres también. Así es de que finalmente como creyentes en el mundo, en un mundo que está en tinieblas, también debemos perseverar en la doctrina por el bien de nuestro testimonio para con los demás. Así es de que si nos damos cuenta tenemos una gran responsabilidad cuando la palabra dice persevera en la doctrina. Porque tú y yo tenemos muchos roles y muchas responsabilidades delante de Dios y le vamos a dar cuenta. Y si tú le quieres dar buenas cuentas, aquí está la solución.
hay que perseverar en la doctrina. Así es de que este versículo de Hechos 2:42, que inicia diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, vamos a desglosar esa frase pequeña el día de hoy. Perseveraban, número 1, es lo que vamos a ver. Número 2, en la doctrina. Y número 3, no cualquier doctrina. ¿Qué dice aquí? ¿Doctrina de quién? De los apóstoles. Son 3 puntitos que el día de hoy vamos a aprender, vamos a ver. Y vamos a perseverar en ellos. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Porque quiero que veamos cómo el apóstol Pablo nos llama y nos anima a estar firmes en la doctrina. ¿Ya estás ahí? Dice 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes. Y mira qué palabra. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mira, ahí estaban los 2 medios a través de los cuales se esparcía la doctrina. Y son 2 medios que siguen vigentes al día de hoy. 2 maneras en las que tú y yo podemos perseverar en la doctrina, ahondar en ella y animar a otros en la doctrina. Recuerda que cuando Pablo no estaba presente en una iglesia local, él escribía cartas y sus cartas se tenían que tomar como una autoridad, como una verdad. ¿Por qué? Porque él fue escogido por Dios junto con los otros apóstoles para dejarnos la doctrina. Así que él nos dice que debemos estar firmes, pero esta palabra es la que me saltó cuando yo estaba preparando esto, que dice retén. ¿Qué es retén? Aférrate. Aférrate con todo lo que puedas, con todo lo que tengas, pero además de aferrarte, por ningún motivo te sueltes. Por ningún motivo te sueltes. ¿De qué cosa? De la doctrina que has aprendido. Y cuando él no estaba afuera, él estaba presente en la iglesia local, él por palabra animaba a otros. Hoy tenemos el mismo recurso, la palabra hablada o la palabra escrita. Si tú y yo hablamos y escribimos la palabra de Dios hacia todas las personas que nos rodean, hermano, vamos a ser edificadores. Cada vez que veas a tus hermanos, acércate a ellos, anímales, diles cómo estás, cómo vas. Si no estás con ellos, ¿qué puedes hacer? Escríbeles. Gracias a Dios ya el correo no tarda tanto. Existen los emails, llegan al instante. Existen los WhatsApps y llegan al instante. ¿Va? Que nos dejen en visto es otra cosa, pero llegan al instante. Y aquí está, tanto por palabra como por carta nuestra, es decir, escrito. Y debemos retenerla y aferrarnos a ella. Ahora, cuando hablamos de la palabra perseverar, hermanos, perseveramos en la doctrina porque la doctrina es verdadera. Por lo tanto, cuando tú y yo perseveramos en la doctrina, estamos perseverando en buscar la verdad. Y en medio de un mundo lleno de relativismo, ¿cómo necesitamos la verdad absoluta de Dios? ¿Cuántos saben qué es el relativismo? Álzame su mano. ¿No? Es esa corriente de pensamiento, es esa doctrina falsa que impulsa el que todo es relativo. No hay nada absoluto. Y que tú puedes tomar decisiones en relación a tus circunstancias y que muchas veces o las veces que incluso tú quieras, lo que tú decidas, tú puedes determinar si está bien o está mal, porque todo es relativo. Y lo que es para mí una verdad, no lo es para ti. Y eso es algo equivocado. Porque aquí no estamos en una lucha de poderes, aquí estamos creciendo en la gracia y en la palabra de Dios y perseverando en la doctrina y perseverando por buscar y hallar la verdad. Y la verdad de Dios es inalterable. Juan 8:31, mira qué le dijo Jesús a los judíos, y esta tú te lo sabes, ¿verdad? Y el verso 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, según este pasaje, lo que comprueba si verdaderamente soy un discípulo de Cristo es si permanezco en su palabra. Dice, ustedes creyeron, pero falta algo. Hay que permanecer en eso que dices que crees. No es suficiente creer, ¿sí sabían eso? Para ir al cielo no nada más hay que creer y recibir. Y cuando hablamos de creer, hermanos, lo hemos aprendido, todos creen, la mayoría cree. Y el hermano Paul Washer dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Y aquí Jesús está avalando eso. Dice, si ustedes han creído, entonces falta algo más. Hay que permanecer en la palabra. Hay que permanecer en la verdad. Quieren comprobar que nacieron de nuevo y que son mis discípulos, que me están siguiendo en verdad. Permanece en mi palabra. Porque una vez que la conozcas, te va a hacer libre. Y nos damos cuenta cuando andamos en libertad. Miren, hermanos, yo he llegado a la conclusión de que no somos tontos. Tú y yo sabemos cuando andamos en la verdad o cuando andamos cautivos de algún pecado. Tú y yo lo sabemos, no tenemos que darle rodeos. Esa es la verdad de las cosas. Pero por eso es tan peligroso las doctrinas falsas, porque en cualquier momento todo ser humano podemos decidir cambiar de doctrina. Dejarla de Cristo y hacer la propia nuestra o seguir otra que nos acomode más. Pero si tú y yo vamos a perseverar en la doctrina, tenemos que perseverar, que sea la palabra. Así es de que en estas semanas que vienen y en estos meses y años por venir, te animo a que todo lo que aprendamos, vivamos, enseñemos, creamos, esté aquí. ¿Sale? Y te animo a que preguntes, si tú tienes duda, ¿dónde dice? Y con todo gusto te voy a decir, y si no sé, con todo gusto, juntos vamos a buscar dónde dice. Pero tenemos que aprender a perseverar en la verdad. Y perseverar no es estar sentado ahí pasivo creyendo que todo lo que yo digo es verdad. Eso no es perseverar. Tú tienes que ir a casa, volver a escuchar, leer, discernir, estudiar contextos y darte cuenta si lo que se está predicando es la verdad, porque entonces la verdad te hará libre. Si no tienes ese hábito, hazlo. Ve a tu casa en la semana, vuelve a digerir la enseñanza, estudia los contextos, no nada más los versículos, para que tú y yo podamos crecer en la verdad. Colosenses 1, verso 21 al 23, vamos allí, que también habla acerca de este asunto de perseverar en la verdad. Hay unas páginas atrás. Mira cómo dice. Dice, Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mira otra vez, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad, y ahí está cómo comprobamos si en verdad somos discípulos, ¿verdad? También el apóstol Juan lo dice en su segunda carta, capítulo 1. Vamos allí, segunda de Juan, capítulo 1. Quiero que veas cómo todos los apóstoles concuerdan en esto. Y recuerda que las cartas no se escribieron al mismo tiempo. No dijeron todos, se juntaron 6 meses en una cabaña y dijeron vamos a orar y vamos a escribir. Cada quien, a ver, pónganse a escribir sus cartas. Y al final las leyeron. No, tú Pablo, no, tú no concuerdas, cámbiale para que diga lo mismo. No se escribieron así las cartas.
Fueron escritas por distintos autores en distintas épocas, en distintos contextos, y quien los inspiró fue el Espíritu Santo. Por eso cuadran, por eso concuerdan. ¿Sale? Segunda de Juan 1:9, mira que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Declaraciones muy fuertes, hermano. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿No qué? No tiene a Dios. Hacer el devocional ya trascendió. Y en esta etapa de transición no vamos a estar con el asunto del, ya hiciste tu devocional. No, hermano, eso ya trascendió. Perseverar en la doctrina es ir más allá de un devocional. Qué bueno que lo haces todos los días. O un día sí, un día no, o aunque sea una vez a la semana. Pero ya no estamos en esa etapa. Como creyentes, amados míos, estamos en el punto en el que yo tengo que tener claro que lo que me corresponde hacer y la gran responsabilidad delante de Cristo es perseverar en la doctrina. Y eso es mucho más que un devocional. Es añadirle al devocional. ¿Cómo tú y yo podemos perseverar en la doctrina? Mira, algo sé, cuando tenemos planes y algo queremos hacer porque queremos, perseveramos. Movemos cielo, mar y tierra para que eso suceda. Y si pudiéramos hacerlo, alinearíamos los astros para que todas las condiciones se nos dieran. Por eso ese misticismo y la astrología dice, ay, esta semana se alinea Venus con Júpiter. ¿Eso qué? Como si las señales del cielo nos beneficiaran. No es así. Cualquiera que se extravía y no persevera, hermano. Y la declaración que a mí impacta mi corazón dice que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero en cambio, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así es de que un factor clave de un creyente maduro, amado, es que persevera. No solo hace el devocional, persevera en la doctrina. Hermanos, sí estamos obligados a ir más al fondo. Si tú pensabas que no, estás obligado a saber usar una concordancia. Estás obligado a usar de referencia la concordancia Strong del hebreo y del griego. Sí estás obligado. Estás obligado a usar diccionarios bíblicos. Estás obligado a leer distintas versiones y traducciones de la Biblia. Porque si no, es solo, parece que nada más es cumplir el requisito. Nada más es ir porque sí, ¿verdad? Para que me peguen el sticker del domingo. Y a veces así nos creemos, ¿verdad? Tenemos nuestra planilla de creyente. Y la primera planilla, ir el domingo. Pastor, deme mi estampita. Y ya nos pegan, fue el domingo. Mi estampita del devocional del lunes. Y palomeo, ay, ya hice mi devocional el lunes. O sea, está padre. Pero ve más allá, hay mucho más, hay mucha más riqueza. Busca las referencias cruzadas. Lee los contextos históricos. Compra libros que te den recursos para que sepas qué se vivía en la época, por qué era así la cultura, porque tiene mucha riqueza espiritual que puedes poner y que puedes usar en paralelo a nuestra vida diaria. Por eso dice, mira, Salmo 86:11 también nos anima en esto. Porque cada vez que tú te hincas en tu cuarto, en tu lugar secreto y haces tu devocional y le dices, Señor, vengo a ti esta mañana, gracias por todo lo que me has dado, háblame, Señor, úsame, Señor, cámbiame, perdóname, límpiame, te amo, te adoro. Todo lo que tú haces en ese tiempo de devocional tiene que ver también con que pases un tiempo en la intimidad, escuchando su voz, leyendo, memorizando,
estudiando, meditando y aplicando la palabra. ¿Qué dice Salmo 86:11? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. ¿Para qué? Mira el resultado. Para que yo tenga temor de ti, para que tema tu nombre. Ahora, a veces pasa que porque no perseveramos y pensamos que el devocional bastó, ¿verdad? A veces pensamos que ya tenemos una vida ya edificada, cubierta, madura y lista para soportar los embates del mundo, de la carne, del diablo. Orar es bueno y no lo dejes de hacer, pero eso no es solo tu devocional. Tienes que leer, estudiar, meditar todo lo que dije, la palabra de Dios. Cuando leí este salmo me imaginé al Señor diciendo, ok, este salmo dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Este versículo, ¿quién le está hablando a quién? ¿Quién le está hablando a quién? El salmista, ¿a quién? Si lo hacemos personal, ¿quién le está hablando a quién? Yo le estoy hablando a Dios, le estoy diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino, ¿verdad? Y a veces me imagino al Señor, cada vez que vamos a hacer el devocional y solo oramos, al Señor diciendo, ¿cómo te voy a enseñar mi camino si solo oraste? ¿Cómo te voy a enseñar a caminar en mi verdad? ¿Cómo voy a afirmar tu corazón para que me temas si te paraste bien rápido y oraste 5 minutos o aunque hayas orado media hora, pero no abriste la Biblia? ¿En base a qué te afirmo? ¿En base a qué produzco fe, temor en tu corazón? Si tú nada más oraste, o sea, nomás me dijiste lo que tú traías, sentías, anhelabas y qué bueno que me dijiste que me amas, pero te tienes que sentar a escucharme. Sí queda claro este versículo. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los creyentes, que pensamos que hacer un devocional y perseverar en la doctrina es orar mucho. Ya veremos el tema de la oración, pero mira con qué empieza. De hecho, las oraciones va a ser lo último que vamos a enseñar. Pero entonces, ¿en base a qué oro? ¿En base a qué me levanto y vivo mi día? Si no tuve una enseñanza directa del Señor, Él está dispuesto a pasar tiempo conmigo. Él está tan dispuesto que por eso puso a su Espíritu Santo a morar en ti, para que cada vez que abrieras la Biblia, ahí inmediatamente le está, mira, lee este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Señor, ¿cómo que lámpara es a mis pies? No entiendo. Y el Señor te empieza a revelar y te empieza a hablar. Mira, busca la referencia. La referencia dice que tengo que ir a Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso. O sea, la palabra me santifica. La palabra es como una luz. Y como la luz me alumbra en el camino. Y yo no puedo caminar donde no veo, porque no veo el hoyo, no veo la piedra. Ya voy entendiendo, Señor. ¿Y qué es santidad, Señor? Pues busca tu concordancia, los versículos de santidad o la temática de lo que es santidad. Y, qué diferente a que nada más oré rápido porque traigo prisa y se me va el pecero. Eso no es perseverar en la doctrina, y tenemos que perseverar en la doctrina. Se ve cuando alguien persevera en la doctrina, por su forma de hablar, por su forma de vivir. Efesios 6:14 también nos anima. Mira qué dice: estad pues firmes. ¿Tú te acuerdas en qué contexto está Efesios 6? A ver, ¿qué hay en Efesios 6? La armadura de Dios. Y aquí nos está diciendo en el verso 14 que debemos estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Ese elemento es el cinto de la verdad. Y luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sabes? Y eso lo explicamos. ¿Cómo que ceñidos los lomos? Bueno, antes de pelear, en la antigüedad, como usaban ropa holgada y como túnicas, pues no se puede correr. No se puede correr con una túnica.
porque no tiene la amplitud, ¿verdad?, de las piernas, está estrecho en las piernas. Entonces lo que hacían los hombres para pelear en la guerra es que se recogían la túnica, la hacían bulto acá arriba, la doblaban de manera que con un cinto se pudieran amarrar la túnica y las piernas pudieran correr y pudieran pelear de manera sagaz, de manera libre. Y por eso dice, ciñe tus lomos con la verdad. No son los lomos de acá, ¿verdad? Son los lomos de acá, bíblicamente hablando. Y entonces amarraban con su cinturón todo el ropaje que les colgaba, que les estorbaba, y podían pelear. Cada vez que tú y yo nos ceñimos con la verdad, nos quitamos toda la basura del mundo. Nos quitamos todo lo que nos está impidiendo pelear con la verdad. Y debemos hacerlo también. Ahora, número 2, perseverar en la doctrina no solo es buscar la verdad. Una vez que encuentro la verdad, ¿sabes a qué me impulsa la verdad? A mortificar la carne. Así que perseverar en la doctrina es mortificar la carne. Hermano, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo algunas épocas en mi vida donde yo he vivido resentido o amargado. Y en esos momentos el Señor me recordaba, o resultaba que en mi devocional, en mi tiempo de lectura y oración, me topaba yo con versículos como: no dejar que ninguna raíz de amargura brotara en mi corazón, ¿verdad? Que echara fuera toda raíz de amargura para que no contaminara yo a muchos. Leí su palabra es verdad, las raíces de amargura contaminan. Además de que contaminan mi alma, contaminan a otros. Y entonces, ¿qué tenía yo que hacer? Obedecerlo, mortificar mi carne, porque cada vez que yo veía a esa persona que me había hecho algo mal, yo sentía así, que me estaban haciendo en la herida. Y entonces, claro que iba a doler tragarse el resentimiento, tragarse el orgullo, bueno, lo dije mal, no tragarse, entregárselo al Señor, ¿verdad? Mortificar tu carne y decir, muere este resentimiento, acercarte a la persona y decirle, llevo mucho tiempo ofendido contigo. Esa vez que dijiste, hiciste, pensaste, perdóname, porque he estado amargado contigo, ni te quería ver, pero ya entendí que tengo que ser libre de eso. Se lo entregué al Señor y te vengo a pedir perdón y a sanar mi relación contigo. Te abrazas, lloras, dice que oren unos por otros para que sean sanados. Oramos. ¿Y qué pasó entonces? Quedé libre. Pero tuve que mortificar mi carne. Romanos 6 habla de eso justamente. Si tú vas a buscar la verdad de Dios, hermano, pero no estás dispuesto a mortificar tu carne, estamos jugando al cristiano. No busques la verdad si no estás dispuesto a morir. Ni para qué le hacemos al cuento. Es una tontería estar jugando al que dice que cristiano. Es fuerte esto, sí. Por eso terminamos siempre resolviendo que el que no persevera en la doctrina no tiene a Dios, no ha nacido de nuevo, es mejor. Alivia más nuestro corazón decir, mejor le hablo el evangelio. Pero peor, porque entonces hablarle el evangelio es decirle que es pecador y se ofende más. Y es para su bien, porque Dios quiere trasladarnos de muerte a vida. Por eso es tan firme la palabra de Dios. Y Pablo, cuando en Romanos 6, verso 2, empieza diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué Pablo dice no reine el pecado en sus vidas? Porque han sido liberados, porque ya conocen la verdad, porque han sido renovados, redimidos, regenerados, nacieron de nuevo, son nuevas criaturas, son los santos. ¿Por qué va a reinar el pecado en su vida? Dice además, ¿por qué van a acabar obedeciendo sus concupiscencias? ¿Por qué? Por eso él es tajante, no reine el pecado.
Verso 13, ni tampoco, ojo con esto, ni tampoco presentéis, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, el pecado en tu cuerpo puede ganar ventaja. Eso es lo que el pecado hace. No dejes que gane ventaja. Pero además, ¿qué te está diciendo a ti y a mí? Ni tú tampoco te pongas. No presentes tu cuerpecito y no lo lleves a donde sabes que va a haber tentación. Obviamente, jóvenes, si tu lucha son las muchachonas, ahí está lo que hizo José. Huye. Huye. Chicas, igual, ya es parejo. Huyan. Pero qué bonito se siente. Porque eso dice Disney, eso dice el mundo, eso dice todo mundo. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. No lleves tus miembros, no los presentes al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No hay pretextos, lo que Pablo está diciendo. Tú no puedes culpar al pecado ni a la carne. No lo puedes hacer ya. Es tu voluntad. Activa tu voluntad. Eso está diciendo Pablo. El pecado no se va a enseñorear de ti. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley. La ley, acuérdate, nos condenó y nos mató. No estamos ya destinados a morir porque la ley declara que somos pecadores. Estamos destinados a vivir porque pusimos nuestra fe en Jesucristo, porque decidimos tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, seguir a Cristo, mortificar la carne y vivir en el poder de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso dice aquí, vives bajo la gracia. Eso es la gracia. Úsala para no pecar. No la uses para creer que Dios te permite pecar todavía. Eso es una herejía, es una falsa doctrina. 15. ¿Qué pues? Ya yo creo que Pablo decía, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién te vas a someter? ¿A la obediencia para justicia o al pecado para muerte? Es tu decisión. Verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mira qué título nos da el Señor. Piénsalo por un momento, que se pudiera ver todos los títulos que Dios nos da. ¿Verdad? Que se pudiera ver santo, redimido, y que tuviéramos una plaquita que dijera siervo de la justicia. Ándale. Está pesado el término. Quiere decir que todo lo que haces es recto, que procuras el bien, que procuras la justicia de Dios para tu vida y para los demás. No el justiciero, no. O el ajusticiador de los pecadores. No, tampoco. No le veamos la paja al hermano. Si tenemos una viga. Pero si no tenemos viga, ahí sí quítale la paja a tu hermano. Ahí sí, ya lo aprendimos en otra prédica. Y eso es juzgar de manera espiritual, no en la carne. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo,
Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, yo te pregunto, hermano, ¿hay aquí, hermano, alguien que sea de Cristo? ¿Sí? Si dijiste amén, entonces escucha. Ellos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién lo hace? Tú lo haces. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. El Señor nos dio ya la victoria en la cruz. Él ya clavó allí. Incluso el poder que el pecado tenía sobre nosotros quedó ahí en la cruz, clavado. Dice, ahora espero que ustedes se santifiquen, ustedes se purifiquen, ustedes persigan y busquen la rectitud, anhelen la verdad, y todo eso es perseverar en la doctrina. Que hagan morir la carne y sus deseos. Eso dice Colosenses 3:5, anótalo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuántas cosas terrenales todavía no haces morir? Bueno, empieza, hazlo ya. Y ahí viene una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué, hermanos? Porque si no vamos a estar viviendo una vida dualista, adorando al Dios verdadero y adorando a los ídolos. Y ya aprendimos cuán abominable es eso para el Señor. ¿Sabes qué dice allí? Haced morir. Haced morir. Viene de un término que literalmente significa matar o dejar sin vida. ¿Qué hay que hacer morir? Lo terrenal, lo carnal. Hay que matarlo, hay que dejarlo sin vida. Hay que quitarle el poder por completo, como si ya no tuviera nada en cómo afectarnos. Y lo podemos hacer no por nuestras fuerzas, por el poder de Cristo, pero lo tenemos que hacer nosotros. Esa es nuestra tarea. ¿Vale? Ese es el trabajo en conjunto que el Señor quiere que hagamos con Él, como sus hijos. Perseverar debe tener un objetivo, hermanos. Ya vimos la primera parte. Perseveraban en la doctrina. Luego, ¿qué dice? Ya aprendimos que es perseverar. Pero ahora dice en la doctrina. Porque ese es el objetivo. O sea, el objetivo de perseverar es perseverar en la doctrina. Y te quiero decir algo. Hay doctrina y hay doctrinas. ¿Sí quedó claro el cómo lo dije? Hay doctrina, una, que es la doctrina. Y hay doctrinas. La Biblia le llama doctrinas falsas, herejías destructoras, doctrina de demonios incluso, ¿verdad? Y todos quienes las promueven, falsos maestros, etcétera. Solo voy a dar las referencias, anótalas y las voy a leer. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No dice puede haber, dice habrá falsos maestros. Habrá. ¿Cómo empieza? Empieza justo así. Esos que empiezan a decir, ay, como que la doctrina ya está muy legalista. Así empieza siempre. No, es que ¿dónde está el amor? Así continúa. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Y no es nuevo de aquí, de la iglesia local. Desde el día 1 que empezó la doctrina del Señor Jesucristo en el primer siglo, ahí empezó este tema. El enemigo queriendo sembrar las falsas doctrinas. Judas 1:3-4. No Judas Iscariote, el otro Judas.
Fíjate, el verso 3 al 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Estás contendiendo ardientemente por la fe? ¿Cómo? Con mi forma de vivir, empezando por allí. Confrontando a los que están en el error. Se tiene que hablar, se tiene que decir: hermano, estás en un error. Y cuando dice ardientemente, no quiere decir que les grites y que les des un bibliazo con la versión de MacArthur, la más gruesa, pasta dura. No se refiere a eso. Dice Chema: ¿por qué no? Si ganas no faltan. ¿Por qué no? Obviamente. Decir lo que se tiene que decir basado en la verdad de Dios es amor. El cómo lo decimos es muy importante también, obviamente. Y contender ardientemente por nuestra fe es que en cuanto tú escuches el error o veas el error, no te quedes callado y no te quedes sin hacer nada. ¿Cómo es posible que nos quedemos pasmados sin hacer nada cuando se está pisoteando la verdad de Dios? ¿Cómo? ¿Somos la iglesia o no? ¿Somos el baluarte de la verdad o no? Dice: van a venir esos falsos maestros, van a sembrar eso, van a provocar que muchos empiecen a andar fuera de la verdad, a amar el pecado, a querer evadir la responsabilidad como creyentes. Y ustedes, dice, me es necesario escribirles: contiendan ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque son santos. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, llévate esto también en tu corazón en este punto. La gracia no es libertinaje, la gracia es libertad. El gran problema que tenemos a veces como predicadores o pastores es que no completamos nuestras frases. Si yo a un grupo de jóvenes en un congreso les suelto una frase y les digo: la gracia de Cristo te ha dado libertad, y lo repito 3 veces con suficiente emoción, todo el auditorio me va a aplaudir. Y me van a invitar el otro año, me van a dar una ofrenda de $5,000. Sí, es en serio. Pero si yo a esos jóvenes les digo: joven, la gracia de Cristo te da la libertad para vivir en santidad, en justicia y hacer morir tu pecado, va a haber un silencio como el que acaba de haber ahorita. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para qué? ¿Para hacer lo que me sigue dando la gana, creyendo que Él me va a perdonar 1000 veces? Entonces tengamos cuidado, porque probablemente Dios no está en mí. Probablemente no soy suyo todavía, o no he nacido de nuevo. Doctrinas de demonios también le llaman. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo ese versículo. Y el apóstol Pablo también reprendió duramente a los Gálatas en su carta, Gálatas 1:6 al 9. ¿Sabes cómo empieza Pablo su carta? ¿Sí sabes cómo empieza? Saludó en los primeros 5 versículos. Gálatas del 1 al 5 es el saludo de Pablo.
Y en el 6, Pablo empieza su carta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él no se andaba por las ramas. O sea, hola hermano, ¿cómo estás? Te quiero decir, estás siguiendo un evangelio diferente. ¡Pum! Vale, o sea, al grano, brother. ¿Qué más tenía que esperar Pablo? Nada, urgía decirlo. Estoy maravillado que tan pronto te alejaste de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7, no que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo repitió. Y Pablo está diciendo, si aún yo, hermanos, si algún día yo, su pastor Daniel, les empiezo a decir, no importa el pecado, hermanos, creo que fuimos muy legalistas en los años pasados, vamos a hacer peace and love, váyanse de esta iglesia. Si aún yo les predico, dice Pablo, un evangelio diferente, dice, sea anatema. ¿Sabes qué significa? Caiga bajo la maldición de Dios, sea condenado, sea maldito. Porque con el evangelio no se juega, hermanos. Efesios le llama todo viento de doctrina, Efesios 4:14. Tú te lo sabes. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está usando una figura marítima de las embarcaciones de la época, en donde a lo mejor la embarcación estaba en medio del mar, ahí en alta mar, en lo más metido, en donde de repente se quedó sin vela y se rompió el timón. ¿Sabes qué le pasaba a esas embarcaciones? Eran sacudidas violentamente por el viento y las olas y terminaban hundidas. Y eso Pablo está diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos violentamente por todo viento de doctrina. Hay una doctrina novedosa, wow, padrísimo. La otra doctrina de no sé qué. Y ahora hasta le llaman unciones, ¿verdad? Si un día promovemos la unción de la manguera, váyanse de la iglesia. ¿Sí saben cuál es esa? ¿No? Conectan una manguera a la llave y les empiezan a chorrear agua. Y todos caen en el espíritu. Es verdad, no estoy jugando. Hay videos. Por Dios. No vamos a dejar de hablar ni de la muerte, ni de la sepultura, ni de la resurrección de Cristo, ni que el hombre estaba muerto en delitos y pecados. Ay, que estaba bajo juicio, enemigo de Dios, pero que por el gran amor que Dios nos tuvo, aun cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados, y por el gran amor con que nos amó, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso no lo vamos a dejar de predicar, nunca, nunca, con la gracia de Dios. Todo esto, hermano, nos lleva al último punto. Perseveraban en la doctrina, y por si tuviéramos este tema de que no entendimos que hay una doctrina, que es la doctrina, además aquí nos dicen la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué es importante que dice de los apóstoles? A diferencia, hermano, de estos falsos maestros y perversos, los apóstoles no tenían una intención doble. Los apóstoles no tenían motivos ocultos. Su deseo era predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, ver que la vida de Dios se manifestara en los creyentes de las iglesias locales.
Y tan es así que no acabaron viviendo en mansiones, ni en yates, ni con riqueza y opulencia, como hoy en día se predica el evangelio falso de la prosperidad u otros tantos. No, ellos murieron, fueron mártires, todos ellos. Pero desafortunadamente, los hombres detrás de estas falsas doctrinas no actuaban por ignorancia. Y no actúan por ignorancia, saben lo que hacen. Y quiero decirte brevemente algunas cosas que ellos hacen, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses personales? También, ¿cuáles son los intereses económicos? ¿Cuáles son los intereses de control que quieren tener? ¿Y cuáles son los intereses de popularidad que quieren ganar al predicar un evangelio falso? Resulta que todos estos falsos maestros, y hay evidencia bíblica para ello, ellos estaban usando discursos religiosos muy atractivos o en lo opuesto, infundían miedo con el único fin de lucrar y obtener ganancias deshonestas a costa de la fe de esos creyentes. Segunda de Pedro 2:3 dice que y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermano, si empezamos a predicar que le caigas con el diezmo, ¿verdad? Y que si no te vas a ir al infierno, huye. Hace rato nuestro hermano Moy nos animaba y nos exhortaba a dar y nos decía la motivación, ¿verdad? Y bíblicamente debe haber motivaciones correctas para ofrendar y diezmar. Obviamente. Pero no hemos hecho mercadería de ustedes. Gracias a Dios y por su gracia. Y no nos interesa hacer mercadería de ustedes. Preocúpate cuando el evangelio se centre en que tú prosperes económicamente o materialmente y que eso implique que tengas que dar grandes sumas de dinero para el liderazgo. Ahí sí preocúpate. El pactar y hacer cantidad de cosas para manipular a las personas. Seamos sobrios en eso también. Seamos discretos en cuanto a esto y hagámoslo de una manera pura, honesta y sincera en nuestro corazón, porque dice la palabra: Dios ama al dador alegre. Y hay lineamientos bíblicos: conforme hayas prosperado, sistemáticamente cada inicio de semana. Lo bíblico, no más, lo bíblico. Y si un día no puedes dar, no te condenes. No eres maldito, maldito sois con maldición porque me habéis robado. No, tampoco. Pero que esté en tu corazón siempre ser un dador alegre, ser generoso con lo que Dios te ha dado. ¿Vale? Tito 1 también dice, verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, falsos maestros que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero ¿sabes a quién sí le conviene? A ellos. A ellos. Y me da mucha tristeza porque hoy parece que ese evangelio de la prosperidad se ha convertido en una doctrina de indultos. No lo dicen, no te van a decir, no me importa cómo estés viviendo, no me importa tu santidad, no me importa si vives en justicia, pero diezma. Para que te vaya bien y te veas ungido y exitoso como yo. Así dicen. Ellos buscan alimentar, hermanos, su propio ego, obtener reconocimiento, ganar seguidores que los idolatren,
Y no sé si notaste, pero decía falsos maestros, no decía falsos pastores. Falsos maestros, gente que cree que sabe, gente que se las da de sabiondos, de estudiosos de la Biblia y que aconsejan y aconsejan sin que se den cuenta a que abaratemos la gracia de Dios, a que bajemos el estándar de santidad. No necesariamente tienen que ser pastores. Falsos maestros se levantarán de entre ustedes y hay que tener mucho cuidado. Gente que busca ser reconocido y que le idolatren, narcisistas de corazón. ¿Y qué creó en las iglesias? Divisiones, hermano, por el orgullo y el deseo de tener control e influencia sobre otros. Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos de en medio de la iglesia, desafortunadamente. Ahora, este tipo de falsos maestros descubrieron que era más lucrativo, ¿verdad?, decirle a las personas exactamente lo que querían oír. Y lo mismo está pasando en nuestros días, ¿verdad? Para que los apruebes, ellos le van a bajar el estándar. Y eso trae una aprobación masiva. Ahí van todos a seguirlo en redes, ¿verdad? Ahí van todos a escuchar la doctrina que trae. ¿Por qué? Porque va a lucrar más. No nomás va a tener likes, va a empezar a monetizar, ¿no? Y cuando se le ocurra hacer algo, ahí va a ir toda la raza. Vamos, sí. Porque este no nos habla del pecado. Querían ser populares, hermano, en esa época. Y empezaron a adaptar el mensaje a las modas o empezaron a tolerar el sincretismo, que se mezclaran, ¿verdad? Por conveniencias de la sociedad. Pero también lo dice segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, o sea, no perseverarán en ella. No la van a querer sufrir, no la van a querer padecer, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pues claro, alguien que todavía es mundano, ¿qué te va a aconsejar? Y además lo va a hacer para caerte bien. No te va a confrontar con tu pecado. Dice, y 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es muy peligroso, hermanos, porque este tipo de personas tratan de justificar el libertinaje con el que viven, encubriendo pecados ocultos, encubriendo faltas morales. Y entonces crean nuevas teologías permisivas. Dicen, no, acá sí, mira, acá sí te damos chance. ¿Y sabes cuál es el problema de este tipo de personas? Que no están sujetos a una autoridad. Inmediatamente puedes identificarlos por eso. No están rindiendo cuentas, no están siendo verdaderamente discipulados, están sin autoridad. Porque es más fácil vivir sin autoridad espiritual, es más fácil no tener que rendir cuentas por sus propias conductas. Judas 1:4 habla de ellos, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados a esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y por último, ¿qué buscaban también los falsos maestros? Evitar la persecución, evitar el rechazo. ¿Por qué, hermanos? Porque predicar el evangelio de Cristo puro, trae problemas. Trae problemas, trae persecución, trae aflicción, trae rechazo del mundo. Y en esa época, tanto las autoridades políticas como las autoridades religiosas se involucraban en eso y rechazaban. Y por eso ellos preferían, vamos a crear una doctrina que caiga bien. Vamos a crear una doctrina para que quedemos bien con ambos lados, ¿verdad?
Y que además, pues de paso a nosotros no nos cargue tanto, que no suframos represalias. ¿Sabes, hermano? Eso es cobarde. Eso no es perseverar en la doctrina del Señor. Perseverar más por mi estatus social que por el estatus que tengo delante del Señor como su hijo. Y Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas 6, 11 al 12, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahí está, y en esa época se vivía eso. Hombres que no tienen un aval de parte de Dios, que buscan las credenciales del mundo, que buscan las credenciales de las instituciones religiosas cristianas, que las hay, y hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es el orden eclesiástico que debe haber en una iglesia local, pero otra cosa es el buscar incluso las credenciales por autoridades religiosas que te avalen, que te aprueben, que no fue el caso de Pablo, y dudaban de su apostolado. Pero solo los apóstoles, hermanos, tenían las credenciales y el aval de Dios para que sus enseñanzas y su doctrina fuera de carácter autoritativo, no autoritario. Autoritativo. Y lo autoritativo es perfectamente correcto, pero eso es lo que también cala. El que no se puede cambiar, el que no se puede modificar, el que no se puede diluir la palabra de Dios, porque dice la misma palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Y hay evidencia de que la doctrina apostólica era de carácter autoritativo. Anoten las referencias. 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. No sé si notas escrituras, ¿con qué está escrito allí? Con mayúscula. Pedro estaba poniendo la doctrina del apóstol Pablo a la par y a la altura de las escrituras. Y en varones aprendimos cuáles eran las escrituras con E mayúscula. ¿Cierto? Ahí está avalando el carácter autoritativo de la doctrina apostólica. El mismo Señor Jesús, ¿qué le dijo a Pedro en Mateo 16, 9? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y me faltan dos. Primera de Tesalonicenses 2:13. Escucha, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y por último, Efesios 2:20, tú te lo sabes, dice que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es que es importante la doctrina de los apóstoles, no la doctrina del pastor Daniel, ni del pastor Javier, ni del pastor Miguel, ni del pastor Uriel. No sé cuántos más hay. Es la doctrina de los apóstoles que está sobre el fundamento, que es la roca, la piedra angular, que es Cristo mismo nuestro Señor.
y Salvador. Amados, perseveremos en la doctrina de los apóstoles, ¿vale? Y eso vamos a estar trabajando en estos días, en estas semanas, en estos meses y con su gracia en estos años que nos queden de vida. Oremos. Señor, que tu palabra, que es verdad, viva, eficaz y poderosa, nos trastorne por completo. Quebrante, Señor, todo orgullo en nuestro corazón, quebrante toda pasividad, quebrante todo conformismo. Señor, que salgamos de ese estado de dualismo en donde pretendemos vivir, Señor, dos vidas, que salgamos de esa corriente relativista donde parece que todo es relativo y a mi conveniencia. Señor, quebranta nuestras vidas y nuestros corazones. Llévanos al arrepentimiento genuino. Llévanos a valorar tu palabra como lo que verdaderamente es la verdad, la cual nos puede hacer libres del pecado para vivir vidas piadosas, vidas en rectitud, en justicia y en santidad, libres para hacer morir lo terrenal, para hacer morir el pecado, para no obedecer más a nuestras concupiscencias. Señor, eso dice tu palabra, y ayúdanos a aferrarnos con todo lo que tenemos, Señor. Y hoy, Padre, descansamos en tu promesa de que los que somos tuyos podremos permanecer guardando tus mandamientos. Señor, nada de esto es por mérito propio, todo es por la gracia de tu Hijo Jesucristo, que ha sido derramada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Anímanos, afírmanos y aliéntanos para que esta iglesia, Señor, sea edificada en la roca que es Cristo, para que ni las puertas del Hades, como tú prometiste, prevalezcan en contra de ella, y que podamos seguir trabajando arduamente para ser edificados en amor, para ser edificados en unidad, con un mismo pensar, con un mismo sentir, con un mismo corazón, con un mismo Dios, un mismo bautismo, una misma fe y una misma doctrina. Te lo pedimos hoy en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.